Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. El día de hoy nos acompaña una persona increíble que se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Su nombre es Chio Subiría. Chio, bienvenida a nuestro podcast. Estamos encantadísimas de tenerte aquí y de que compartas con nosotros tu historia de crecimiento personal y todo lo que te ha llevado a ser hoy la persona, el coach, la mentora que ayuda a transformar vidas. Vaya solo a dar unos pequeños, ¿cómo se llama? Hints de lo que hace Chio para entrar en la entrevista. Chio es una mentora de liderazgo consciente y la fundadora de My Daily Dose of Wellness, un emprendimiento enfocado en empoderar a las mujeres a vivir la vida que se merecen. Eso me encantó. Además, Chio ha trabajado y ha sido líder en el mundo corporativo durante más de 25 años en diferentes funciones como en el área comercial, planificación estratégica, desarrollo empresarial y operaciones. Su pasión siempre ha sido el crecimiento personal y ha llevado un programa de coaching de liderazgo para mujeres dentro de Bacardi, que es una compañía muy conocida, durante 5 años. Le apasiona empoderar a las mujeres, es miembro de la junta directiva de 2 organizaciones benéficas, además de su trabajo corporativo enfocadas en esta causa, ¿no? The Woman's Age y Girls Inc. Chio también ha trabajado mucho en su crecimiento personal, ha trabajado mucho desde que era muy niña, cuando era una persona introvertida y ansiosa y se ha convertido ahora en una mujer segura que cree que todo es posible. Le encanta leer y le gustan mucho los libros sobre bienestar, psicología positiva y todos los temas relacionados con la transformación humana. Su experiencia personal de salud la llevó a obsesionarse con el bienestar holístico después de sufrir agotamiento, burnout por 2 ocasiones y desarrollar una enfermedad autoinmune. Y ahí fue que llegó a la conclusión que el equilibrio es todo en la vida y se requiere mucha autoconciencia, disciplina, hábitos y práctica. Su valor personal de crecimiento le llevó a certificarse en los temas que le apasionan. Ahora es instructora de yoga, coach de salud y lo que más me encantó, Chief Happiness Officer. Chio, wow, o sea, tu vida es una aventura, has recorrido tanto camino. Gracias por estar aquí con nosotras. Y antes de que entremos en las preguntas que las tenemos listas, por favor, cuéntame qué es un Chief Happiness Officer, porque tal vez muchas de nuestras personas que nos ven o nos escuchan no saben qué es. Sí, bueno, pues Happiness Officers es un título que se creó no hace mucho tiempo, ¿verdad? A ver, la ciencia de la felicidad es algo que hoy en día hasta las universidades famosas tienen cursos sobre la ciencia de la felicidad, ¿no? Entonces, es algo que a mí me ha encantado siempre. Yo me he leído muchos libros sobre este tema y sobre todo de la psicología positiva. Y bueno, y hoy en día hay varias empresas que te certifican y te dan ese certificado, ¿no? Entonces, con ese certificado tú puedes sobre todo entrar en las empresas y ayudar a las empresas a crear programas para al final la felicidad es bienestar, ¿verdad? Uno quiere sentirse bien, ¿no? Y entonces, pues usando la ciencia de la felicidad, puedes crear programas para fomentar lo que es el bienestar dentro de las empresas. Así que yo me certifiqué con The World Happiness Summit, WAHASU, que se hace aquí en Miami, y es un programa que lo hacen con la Universidad de Florida, FIU. Así que lo hice hace ya como hace 2 años y hoy en día yo, o sea, lo utilizo sobre todo en mis programas, ¿no? Que es algo que yo antes lo sabía, pero no tenía el título y a mí me encanta, Dios, creo que me da más credibilidad sobre todo, ¿no? En hablar de estos temas. Wow, qué lindo, me encanta. Yo creo que escuché este tema hace, no sé, hace como unos 6 años atrás, cuando empecé en este camino también de Sí, vida holística y yo venía del mundo corporativo. Y yo decía, bueno, si voy a trabajar en una empresa, lo que quiero es ayudar a las personas a estar en bienestar, a ser más felices, porque a medida que pasa el tiempo me doy cuenta, como tú dijiste o como tú lo dijiste, Vale, en la bio, que todos podemos. A mí me gustaría comenzar con que nos hables un poco de esos burnouts, o cómo fueron sí. esos burnouts, qué te llevó. Y burnout para las personas que nos escuchan es como ese cansancio, tal vez laboral, de que te quemaste. Yo me leí un libro, y no sé si tú te lo leíste, es el de Ariana Huffington, que ella también, Sí, ella tuvo un burnout porque sí, trabajaba 16 horas al día y de repente colapsó en su escritorio y de ahí sale todo lo que está haciendo de Thrive. De sí. ahí sale el libro y de cómo estas 4 métricas que ella dice le ayudaron a salir de eso, ¿no?
Entonces, Ujú. cuéntanos un poco de los burnout, dónde estabas, cómo, cuáles fueron los síntomas y qué hiciste para salir de ellos. Bueno, mi primer burnout me pasó pronto en mi carrera. A ver, yo empecé mi carrera en el mundo corporativo y fui creciendo muy rápido. O sea, yo siempre he sido una persona muy responsable de que doy más del 100% de mí, porque o sea, soy en realidad como high achiever, ¿no? Como se dice en inglés. A mí me gusta llegar a mis metas y me gusta dar siempre todo lo mejor de mí. Y antes, claro, yo antes lo hacía sin pensar en mi bienestar, ¿no? Era como que yo pensaba que podía con todo y bueno, y cuando, sobre todo luego cuando fui madre, ¿no? Tengo 3 hijos, empecé a tener que balancear en la parte de ser madre con el trabajo y yo decía, no, yo puedo con todo. Eso, lo que le llaman el síndrome de la superwoman, ¿no? De que uno piensa que Ujú. puede con todo, entonces da todavía más, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, salía del trabajo a una hora decente, llegaba a casa, pasaba con mis hijos, ¿no? El rato hasta que se acostaban y luego me volví a conectar. Y es que me acostaba a las 2 3 de la mañana pensando que tenía que darlo todo porque sentía que tenía que acabar el trabajo, ¿no? Entonces, claro, después de varios meses así, llega un punto que tu cuerpo te dice, se acabó. Y en todo este proceso, ahí fue que me diagnosticaron con esta enfermedad autoinmune, que luego también yo no entendía muy bien ese mundo, ¿no? De las enfermedades autoinmunes y ahí fue que me metí en todo este mundo de la bienestar holístico. Pero una cosa interesante me di cuenta es que cuando estaba con mucho estrés, era que esos síntomas se despertaban, ¿no? Porque las enfermedades autoinmunes es algo que las tienes y tienes que mantenerla dormida, porque es algo que no se puede curar. Es algo que lo tienes y tienes que intentar que los síntomas no se despierten. Pero yo me daba cuenta que en cuanto tenía mucho estrés, se me despertaban los síntomas. En mi Ujú. caso era inflamación, entonces yo me despertaba con las manos inflamadas, los pies, las rodillas, hasta un ojo se me inflamaba, así fue que empezó por un ojo. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que la parte de manejar el estrés era súper importante, ¿no? No solamente para sentirme bien, pero sobre todo para el tema de la enfermedad. Y bueno, entonces ese fue mi primer agotamiento y ahí fue que ya me metí en este mundo, sobre todo de empezar a cuidarme más. Em, Me volví a pasar bueno, perdón, durante este proceso, ¿no? Cuando mis hijos yo tenía 3 hijos y el pequeño tenía como un año, yo tenía un trabajo de mucha responsabilidad, me la pasaba viajando, mi esposo también, y llegó un punto que dije, bueno, necesito un break. Entonces estuve trabajando part-time durante unos años, la empresa me dio esa oportunidad y la verdad que fue, la verdad que una de las mejores decisiones que tomé. Pero al regresar full-time, sentí otra vez esta presión de que yo tenía que volver como a enseñarle a la gente que yo valía. Entonces yo me volví a meter esa culpa yo sola. Al final es algo que tú sola te lo estás Ujú. metiendo en la cabeza, ¿no? Eso que yo tengo que comprobar que yo puedo, que yo soy madre, pero también puedo ser, ¿no? Buena trabajadora, empresaria y bueno, y ahí mismo me volví a meter yo sola en esa rueda del hámster y además en una época donde fue justo cuando empezaba la pandemia, que yo estaba justo en el área de supply chain, ¿no? De logística, donde era el peor momento para estar en esa área durante la pandemia, porque era locura, era como estar en una guerra y bombas cayéndote todo el rato, ¿no? Y ahí otra vez dije, otra vez como que yo daba el 100% de mí y otra vez me volví a pasar. Dije, es que no aprendiste con una vez, tienes que Ujú. aprenderlo 2 veces. Pero bueno, al final mi naturaleza es, ¿no? Dar el 100% de mí o más. Y entonces yo misma tengo que pararme, porque si no me paro yo, nadie me va a parar. Al Nadie te final para. los límites los tienes que poner tú, nadie te los va a poner. Y es algo que lo he aprendido ya, pero ya que no me toque una tercera vez, pero sí, es algo que es súper importante porque cuando pierdes la salud lo pierdes todo. Ujú. Qué, No. qué interesante porque algunas veces nos toma, y gracias por compartir tu historia, porque yo creo que es aliento también para la gente, o sea, no es que de un día para otro uno dice, ah, voy a hacer esto y lo hago, ¿no? Algunas veces Sí. toma tiempo, algunas veces toma entender, algunas veces toma decidir, ¿no? Y por más que uno diga sí y lo sabes que te está haciendo mal, igual te metes tanto en la película que es como más retador salir. Pero bueno, Mm, felicitaciones porque lo hiciste y lo lograste, ¿no? Y estás aquí y mira, ayer estaba escuchando un podcast que estaban entrevistando a Ed Millett y decía, en una parte del podcast decía, tú eres, su papá fue alcohólico, ¿no? ujú,
y él hablaba, a su papá lo ayudó una persona y salió del alcoholismo, ¿no? Y la persona que lo ayudó era un alcohólico o había sido Mm, alcohólico, ¿no? Entonces, claro. algunas veces la mejor persona que puede ayudar a alguien es la persona que sufrió lo mismo que tú. Exacto, ¿No? Entonces, exactamente. con toda la experiencia que tú tienes, también es mucho más sencillo. Mira, ya sabes qué es lo que significa estar estresado en el trabajo, qué es lo que es un burnout, y con todas las herramientas que lo hiciste, y más que lo tuviste que hacer por un tiempo, caíste otra vez, pero saliste airosa, ¿no? Así que Sí, felicitaciones y gracias por compartir eso. muchas gracias. Chio, tu historia es realmente la historia de mucha gente, de muchas personas que hoy en día viven al límite, que tienen esa necesidad de cumplir metas, de exigirse a sí mismos, de no cuidarse en ningún, tal vez aspectos como el físico, emocional, mental, con tal de llegar a la cima, alcanzar el éxito, ser reconocido, pero nosotras que hemos, yo creo que todas las que hemos llegado al mundo del bienestar es porque algo sucedió en nuestras vidas, como te pasó a ti, como me pasó a mí con el tema de la menopausia, a Yani también cuando decidió salir del mundo corporativo para vivir su pasión. Todo eso nos lleva a hacernos esas preguntas de, ok, queremos vivir el resto de nuestra vida en esa dimensión, en ese plano total del agotamiento, del estrés, de la desconexión también con otros, porque al estar tan enfocada en alcanzar metas, puedes desconectarte también de tu entorno, de tu gente, de tu familia. Cuando tú llegaste a este punto en que decidiste, ok, voy a conocer más de estos temas para poder también ayudarme a mí misma, cómo fue que llegaste al tema del bienestar holístico? ¿Cómo fue esa transición? Porque tú sigues en el corporativo, pero también has logrado balancear esas dos facetas. Sí, pues mira, yo antes pensaba que yo me cuidaba, porque yo siempre fui de hacer ejercicio y de comer bien, ¿verdad? Entonces yo pensé, bueno, con eso me estoy cuidando, ¿verdad? Pero no me daba cuenta que es mucho más que eso, ¿verdad? Porque sobre todo la parte emocional y mental. Ujú. Yo he sufrido toda mi vida de ansiedad, desde chiquita. O sea, tengo recuerdos de niña, te recuerdo que, por ejemplo, cuando mis padres salían por la noche a cenar, y yo ya me estaba haciendo la película en mi cabeza que iban a tener un accidente, que se iban a morir, que nos íbamos a quedar solos. O sea, yo ya en mi cabeza ya me había hecho el worst case scenario, ¿no? Como dicen aquí. Entonces, es algo que la ansiedad ha sido algo que al final, ansiedad también es algo que uno tiene que convivir con ella, ¿verdad? Porque no es algo que un día a otro, uy, se te quitó. Ujú. No, hay que saber sobre todo entender cuándo te está llegando para tú poder pararla en el momento o cuando ya la tienes, bajarla, ¿no? Entonces, cuando entendí que eso, que era cuidarse, el bienestar es mucho más que comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Sobre todo la parte emocional y la parte mental, tuve que hacer mucho trabajo en eso, ¿no? Tuve que hacer mucho trabajo de mentalidad y sobre todo a mí me ayudó muchísimo el yoga. O sea, yo empecé a practicar yoga por la ansiedad. O sea, Ujú. yo una época que tenía ataques de pánico y tengo una Sí. amiga, tenía una amiga que hacía mucho yoga y me decía, tú tienes que probar yoga. Y recuerdo la primera vez que hice una clase, dije, esto no es para mí, me pareció como aburrido, me pareció como, dijo, "Ay, yo no sé, no sudé nada, digo, yo quiero sudar, yo si quiero hacer ejercicio quiero sudar. Entonces dije, no, esto no es para mí. Pero bueno, por mi amiga seguí yendo y de repente me di cuenta que es que me sentía mucho mejor y dije, es que esto es lo que yo necesito. Y ahí fue que empecé de verdad a profundizar mucho más en el tema de yoga, a practicarla más y luego a certificarme, porque lo vi para mí que ha sido algo que de verdad que me ha ayudado tanto, que dije, bueno, pues yo quiero poder enseñarle esta herramienta a otras personas, ¿no? Que sé que, sobre todo eso, la gente que está en el corre, en el corre, sobre todo la gente que quiere todo el día llegar a metas, tienes que balancear eso, porque si no, eso no es sostenible. Así que bueno, y el tema para mí ha sido todo, ¿no? Es como siempre dicen, ¿no? La mente, el cuerpo y también en la parte espiritual. Yo nunca fui muy religiosa, ¿no? Muy practicante, o sea, y a mí todo el tema del yoga me ha atraído a este mundo de la espiritualidad que hoy en día me ha enriquecido muchísimo. Sobre todo me ha quitado mucha presión, porque yo también, yo era de la que lo quería controlar todo. Ujú. Al final la ansiedad es esa cosa de que tú quieres que todo salga como tú quieras y entonces, y si no, entonces ya estás pensando, bueno, pero si no sale así, es como un poquito como el letting go, ¿verdad? Es como tener esa fe de que las cosas pasan por algo
Y si pasan las cosas, y quizás lo vas a ver más después, quizás en el momento no lo entiendas, ¿no? Pero lo vas a ver que por algo pasó. Y Ujú. ahí viene un aprendizaje grande que tienes que intentar sacarlo hasta de las cosas peores que pasan, ¿no? Y todo eso me lo ha traído para mí en la parte espiritual del yoga, en realidad. Y bueno, por eso hoy en día me encanta a mí hablar del bienestar holístico, porque mucha gente no está en ese mundo, como que no quiere, se aleja de ese mundo, casi que lo rechaza. ¿Cómo, Eh, o sea, hablando de todo lo que estás hablando, me encantaría saber cómo llegaste a este mundo del bienestar holístico? Porque no sé si fue por los burnouts, no sé si fue por la ansiedad que has tenido que trabajar durante tanto tiempo. Y definitivamente has hablado de todos los beneficios que todo esto ha tenido para ti. O sea, te Sí. escucho y yo creo que mucho de lo que decía vale. O sea, tu historia es similar a la de muchas de nosotras. Ujú. Es la ansiedad, es el estrés, es querer controlar todo, es que como mujeres siempre tenemos más sombreros de los que nos caben en la cabeza, definitivamente, y querer ser madres profesionales, amigas, hijas y todo. Pero ¿qué hubo algo que te hizo llegar a este mundo del bienestar holístico? Bueno, sí, mira, a ver, aparte de toda mi experiencia, ¿no? Como hablaste, el burnout, la ansiedad, el yo necesitar cuidarme, em, dentro de Bacardí fui parte de un programa de autoliderazgo, ¿no? Y durante ese programa se habló mucho de propósito, ¿no? De tú llegar a encontrar tu propósito. Yo antes de eso ni lo había pensado. Yo pensaba que, bueno, mi propósito era hacer mi trabajo y lo mejor que pudiera, ser buena madre, buena persona. No le había dado mucho pensamiento a eso del propósito. Pero en este programa, que fue mucho de autoconocimiento, de verdad, conocernos profundamente, ahí fue que me empezó a despertar, ¿no? Estas inquietudes de que yo vengo aquí a mucho más de lo que estoy haciendo hoy en día, ¿verdad? Y qué era ese mucho más, ¿no? Entonces empecé, como, ¿no? Como todo trabajo de autoconocimiento, empiezas a ver tus pasiones, qué es lo que te gusta leer, qué te pasarías horas leyendo, ¿verdad? O escuchando podcasts. Y me di cuenta que yo me la pasaba escuchando podcasts de cosas de bienestar, artículos de bienestar, de la felicidad, ¿no? De todos estos temas que me apasionan. Dije, bueno, pues si tanto me gusta, ¿será que yo tengo que meterme aquí de verdad para yo poder ayudar a otras personas? No solamente como consumidora de este material, sino para yo luego poder, ¿no? Llevar este mensaje a más personas. Y ahí fue que llegué. Entonces dije, bueno, pues voy a certificar Mm. como coach de bienestar, ¿verdad? Y también como yoga y como el Chief Happiness Officer, porque dije, yo esto me gusta tanto que yo me pasaría horas hablando de estos temas. Y ahí llegas de verdad a entender de que sí, o sea, tengo que hacer esto. O sea, mira, yo sigo en el trabajo corporativo y he podido traer estos temas al ámbito corporativo, ¿no? Porque también después de yo haber hecho este programa, que duró un año, después de eso yo fui la que lo llevó después a los años siguientes, ¿no? Estamos en el sexto año de este programa y han pasado ya como casi 200 personas por este programa y yo he sido la que como que lo ha llevado. O sea, vieron que yo estaba tan apasionada por este tema que me dijeron, bueno, pues si quieres tú lo vas a llevar aquí ahora en adelante. Y dije, pues claro que sí. Esto aparte de mi trabajo, ¿verdad? Aparte de mi día a día, tengo este otro rol dentro de Bacardi, que es justo llevar este programa que es para empoderar a mujeres, ¿no? Y el tema del propósito es un tema que se habla mucho. Y entonces, pero también dije, bueno, esto que me encanta hacer dentro de Bacardi, hoy en día es un porcentaje pequeño de mi trabajo. Yo quiero llegarle a más gente, entonces voy a hacerlo por mi lado también, ¿sabes? Entonces ahí fue que empecé este emprendimiento, ¿no? Que yo me veo, mi futuro va a estar ahí, o sea, yo me veo que yo me voy a dedicar al 100% en esto y tengo toda esta experiencia que traigo conmigo, ¿no? Pero para mi futuro está ahí, yo lo veo, ¿no? Y sí, o sea, eso fue lo que me lo despertó y sobre todo me hizo que fuera algo mucho más que un interés, ¿no? Que fuera algo que para mí sea como un propósito. wow. Le lograste Mm. encontrar la vuelta y unir los dos mundos, lo que me parece súper increíble es que puedes desde el corporativo, desde el mundo corporativo, ayudar a las personas a encontrar su propósito o desarrollar su tema de liderazgo, porque muchas veces las compañías
creo que está cambiando hoy en día, pero en el pasado solo se enfocaban en los resultados, Sí, no veían tanto a la persona, su bienestar, o si esa persona estaba contenta o desmotivada, o feliz, o comprometida, o tal. Creo que has logrado de una manera que ha llegado también a fluido en tu vida el poder unir los dos y poder justamente eso, ayudar a las personas desde dentro de la empresa para luego, cuando ya, me imagino, terminen sus años ahí, puedan también seguir adelante con su propósito, ¿no? Y hacerlo con un liderazgo ya que esté en su ADN, como dicen, ¿no? Que ya lo tengan mentalizado para no salir al mundo y de pronto decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me exacto. pongo, no? Sí. Creo que, y en línea con eso, Chío, entonces, cuando ya tienes esa conciencia, ¿cómo podrías definir el tema del liderazgo consciente? O sea, ¿cómo puedes alcanzar eso, hacer que las personas lo miren así? Pues mira, el liderazgo consciente es básicamente cuando una persona primero hace mucho trabajo de autoconciencia, ¿verdad? Porque Ujú. para tú poder liderar un equipo, tú tienes primero que saber liderarte a ti, ¿verdad? Y Ujú. salir del piloto automático, como muchas personas hemos estado, yo me pasé creo que toda mi vida en piloto automático, siempre con metas, sin casi pensar por qué las quiero, ¿verdad? Es como que yo seguía un camino que pensaba que era el mío, sin de verdad cuestionármelo demasiado. Y mucha gente vive así, porque no tiene ni tiempo de parar a pensar. Entonces, el trabajo de autoconocimiento es muy importante para tú de verdad, sobre todo, conocerte muy bien, entender ¿no? tus fortalezas, tus debilidades, tus valores, tus pasiones, qué es lo que a ti te mueve, ¿no? Porque tú al final tienes que motivarte a ti para liderarte a ti, ¿no? Entonces, y hay gente que le sale más natural, pero no todo el mundo, pero uno puede llegar a ello con el trabajo, ¿no? Y sobre todo, tener muy claro el porqué de las cosas y no solamente hacer por hacer, ¿no? Y porque, bueno, ahora está de moda hacer esto, pues lo voy a hacer yo también, porque a mí me ha pasado. Yo llevo una época que dije, bueno, todo el mundo tenía la licencia de real estate, dijo, me la voy a sacar, la tiene todo el mundo, ¿por qué no? Me la saqué y luego dije, y mira que me ¿Qué costó, hago ¿eh? con él? Porque me la pasaba las noches estudiando y luego Además dije, de todo lo que además de piensas. todo, además de todo. Bueno, esto era antes del coaching, esto era antes, pero bueno, y llegué a esta licencia y digo, yo para qué quiero esto, no me hacía nada de ilusión, ¿sabes? Pero mucha gente hace eso, ¿verdad? Se pone metas basado en lo que el resto está haciendo. Entonces, volviendo al liderazgo consciente, muy importante que tú entiendas el por qué haces las cosas, ¿no? Y también el impacto que lo que tú haces tiene en tu entorno, ¿verdad? El impacto de tus acciones, lo que dices, lo que piensas, hasta que cómo te comportas, ¿verdad? Tener mucho esa presencia sobre todo el responder y no, cuando pasa algo, responder Reaccionar. con intención, no reaccionar, exacto. Entonces, para eso tienes que tener esa conciencia, no dejar que tú igualmente estés en piloto automático. Ujú. Entonces, tienes que estar mucho observando tus pensamientos, ¿no? Porque Ujú. pensamientos son los que crean las emociones crean las acciones. Entonces, esa requiere mucho trabajo. Es como un trabajo de desarrollo personal que nunca acaba, en realidad. Es todo es como, para ti el desarrollo personal es muy importante, lo valoras, el tuyo y el de tu equipo también, ¿no? Entonces, le dedicas el tiempo para el desarrollo personal de ellos. No estás solamente preocupado en que llegan a las metas y en los resultados y la productividad, ¿no? Como muchas empresas hoy en día hacen, ¿verdad? Solo se preocupan de los resultados. No, o sea, a ti te preocupa mucho el bienestar también de tu equipo, porque igual, sin bienestar no hay nada, ¿no? Y no solamente el bienestar de que estén sanos, de que no estén enfermos, no, que estén felices, Ujú. porque cuando una persona está feliz, está motivada Ujú. y te va a Totalmente. hacer mucho mejor trabajo que la que está ahí ay, ¿sabes? La que está ahí como suspirando, diciendo que me quiero ir de aquí ya para mi casa, ¿no? Entonces, por eso el trabajo, este programa que hemos hecho en Bacardí ayuda mucho a que esas personas, sobre todo, se sientan agradecidas de que, wow, esta empresa se preocupa por mí, de verdad le importa que yo esté bien y que yo Claro. esté contenta, no solamente bien, ¿verdad? Entonces, vas a dar mucho más de ti, ¿no? Porque de verdad piensas que a esa persona le importas, ¿no? Entonces, Ujú. el liderazgo consciente es mucho de eso, ¿no? Es mucho de tener empatía y de compasión también por las personas y de tener presencia, ¿verdad? De la parte Ujú. del mindfulness, de cuando estás y no estás multitasking. Yo odio ir a una reunión y que la gente esté ahí escribiendo mientras que alguien habla. Yo cuando veo eso me pongo a mirarlos así como diciendo,
apaga esa computadora, por favor, porque es como una falta de respeto, ¿no? Es como, Ujú, y no se dan cuenta, y mucha gente lo hace. Es como que ujú, de verdad que vas a una reunión y se escucha, se escucha el tecleado de la gente que está, pues, quién sé, pues, a lo mejor ujú. mirando su email. Pues entonces, igual, el liderazgo consciente es todo lo opuesto, ¿no? Es dar tu tiempo, ¿no? Y dar valor también, enfocarte en dar valor, porque también muchas veces en liderazgo así como más común se enfoca en qué me van a dar a mí, qué me van a dar a mí, ¿no? Es mucho en mí, no tanto en qué voy yo a aportar, ¿no? Al resto, a mi equipo y en realidad a la humanidad, ¿verdad? Y también te importa mucho tu impacto en la sociedad. Me encanta todo lo que dijiste y hay algo que me resonó mucho, ¿no? Em, Cuando estamos hablando de pensamientos, según los estudios, nosotros tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día Ujú, y luego tenemos 107 emociones al día, más o menos, ¿no? Pero sí, algo que tú dijiste me resonó porque justo ayer estaba dando una sesión grupal de coaching y estaba hablando de cómo tener tu mejor año, ¿no? ujú, Y mucho de lo que decía es, recuérdate que la forma en que piensas determina la forma en que sientes y la forma en que ujú, piensas y en que sientes determina lo que haces. Y exacto, básicamente eso determina tu vida. exacto. Entonces, para uno vivir una vida, y bueno, todo lo que tú dices, para liderar conscientemente, hay que vivir en el presente, hay que estar consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, ¿para qué? Para actuar de la forma, porque estas tres cosas van a determinar quién soy o mi personalidad y todo lo que yo haga en la vida, ¿no? Me pareció Ujú. súper lindo. Quiero hacerte una pregunta porque hablaste de liderazgo consciente, de cómo estás empoderando a las mujeres en la parte laboral para que tengan una vida en balance. ¿Tú tienes definido cuál es tu propósito? ¿Lo tienes escrito? Sí, 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 lo tengo escrito. Y ¿Cuál ha es? ido evolucionando, ¿eh? Desde que Sí. empecé cuando la primera vez que lo pensé, lo primero que me vino a la cabeza es, yo quiero ayudar o inspirar a las personas a llegar a su potencial, ¿no? Fue lo primero Ujú, que me salió. Porque la parte ¿no? de la parte de la transformación humana, ¿no? Del desarrollo humano para mí es muy importante, sobre todo y para mí yo sé que las personas tienen mucho más potencial de lo que ellas piensan, ¿no? Y de los que llegan a de verdad a llegar a ello porque ellos mismos no se lo creen, ¿no? ujú, Pero ha ido un poco evolucionando, sobre todo me he ido enfocando más en mujeres, ¿no? Y sobre todo en mujeres, en la parte de que lleguen a su definición de éxito, ¿verdad? Porque mi definición de éxito no tiene por qué ser la misma de todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene su definición de éxito y cada uno quiere llegar a la manera, ¿no? De esa vida de sus sueños que cada uno tiene. ujú, Y no todo el mundo la tiene, porque mucha gente no lo ha definido, no lo ha pensado, no se ha parado a pensarlo y a definirlo. Entonces mucha gente se pasa la vida, como dicen, como los peces en el agua del río, ¿no? Que van con el agua, con la corriente, pero de verdad que no están liderando su vida. Para mí esa es ujú. la palabra. Tú quieres ir ¿no? En la silla perdón que me salen palabras en inglés todo el rato, en el, quieres ir de pasajero y Ajá, dejando que te lleven ¿no? Las cosas que pasan en tu vida, o tú de verdad quieres ser la que las cree, ujú, la que la lidere. Entonces, esa es la parte que yo me estoy enfocando, para que la gente que de verdad quiere eso, yo poderlas acompañar. Pero no todo el mundo quiere, ¿verdad? No todo el mundo quiere porque quizás le falte la confianza de pensar que pueden. Pero también me gusta trabajar con la gente para que ganen esa confianza, ¿no? No solamente en la que ya se cree que puede, no. Sobre todo, por eso me gusta mucho trabajar también con niñas, me gusta, porque para mí que ujú. contra antes empiezas, mejor. Porque, o sea, si yo hubiera tenido todo Claro. ¿no? Todo este training que he tenido a mi edad, bueno, en los últimos, diría que 15 años, si lo hubiera tenido cuando era una niña en el colegio, creo que hubiera sido muy diferente mi trayectoria de vida, ¿no? Y por eso apoyo a esta organización que se llama Girls Inc. Y es una organización que se encarga justo de tener programas para niñas a diferentes edades, ¿no? Y es justo de eso, de empoderar a las niñas para que ellas de verdad piensan que ellas tienen el derecho de vivir la vida que quieren. Y no solamente lo que les ha tocado vivir y a lo mejor el pasado de su familia, ¿no? Dependiendo, sobre todo que son gente que vienen ¿no? de unas historias de familias complicadas, ¿no? Y así que sí. Y entonces hoy en día ¿no? Mi propósito es justo empoderar a mujeres a, a vivir su definición de éxito.
Wow. Entonces, es Wow. mucho es que cada una defina cuál es el éxito, pero antes de definirlo tienen que hacer mucho trabajo. O sea, no va a ser la primera pregunta que les hago, ¿no? Cuando en mi programa de coaching, antes de definir lo que tú quieres, tenemos que hacer un trabajo grande de autoconocimiento. Porque si no, te vas a poner una meta que vas a llegar allí y vas a decir, "Hmm, esto no es lo que yo quería, en realidad." Ujú. Y has perdido tiempo, ¿no? Durante todo ese proceso. Es que es cuando en el proceso lo vas descubriendo. Mm. Esos son Exacto. procesos largos, son procesos que no son de un día para otro. Sí, Yo me ha encantado cómo lo has enfocado, el empoderar a mujeres, empezando desde las niñas. Yo pienso en mi hija que tiene 12 años y digo, cómo me encantaría que ella empiece desde chiquita a sí, pensar de una manera diferente, a pensar que todo lo puede alcanzar, que no hay obstáculos, que a veces los miedos o los obstáculos están dentro de nosotras, en nuestra cabeza, más que en el mundo exacto. externo, ¿no? Ahí Aprender están. a mirar el mundo de una manera diferente. Y en línea con esto, si uno tuviera que hacerse 3 preguntas que nos ayudaran a liderar nuestra vida con autenticidad y conciencia, justamente para Sí. ser felices, plenos y vivir con propósito, ¿cuáles podrían ser esas 3 preguntas? Pues mira, justo estas tres preguntas son para mí las preguntas más simples, pero más importantes que uno se puede hacer, ¿no? Una es, ¿quién soy? ¿Verdad? Y esta pregunta suena como casi como, yo recuerdo antes, ¿no? Antes de yo estar en este mundo de la conciencia, ¿no? Y de este mundo, cuando escuchabas de gente, ay, se fue a la India para encontrarse a sí misma, ¿no? Yo pensaba, se volvió loca. Algo le pasó ¿no? Como dicen en España, se le fue la olla. Y de verdad que lo pensaba, o sea, no lo entendía, era algo como, pero ¿cómo se va a ir a la India a encontrarse a sí misma, ¿no? Esa parte no la entendía, hasta que ya lo he llegado a entender de verdad, porque, ¿no? Porque el trabajo de autoconocimiento es muy importante. Y si uno no lo hace, no llega de verdad a conocerse en profundidad. Porque todos, ¿no? Todos tenemos nuestra esencia o alma, ¿verdad? Que es como nacimos y luego desarrollamos el ego, ¿no? Que es esa versión que el resto del mundo ve, porque es esa versión que tiene filtros, que le hemos puesto para protegernos, ¿no? Y muchas veces es la única versión que mucha gente conoce hasta de sí mismo. Y si tú no haces ese trabajo de verdad, conocerte a ti mismo, a tu esencia, entonces nunca vas a llegar de verdad a encontrar la felicidad, porque la felicidad está dentro de ti. Y entonces, si no haces ese trabajo, pues nunca vas a poner esas metas que están alineadas ¿no? a ti, ¿no? A tus valores, Sí. a tu fortaleza, a tu propósito. Entonces, es muy importante esa pregunta, ¿quién soy? ¿No? Entonces, eso es un trabajo que para mí que nunca acaba. Siempre puedes seguir aprendiendo más cosas de ti. La segunda pregunta es, ¿qué quiero? ¿No? Entonces, una vez que ya te conoces muy bien, entonces, ok, ahora pregúntate, ¿qué quieres? Porque también es otra pregunta que mucha gente no se hace, porque va, ¿no? Con el camino que piensa que es el camino que le ha tocado o que, ¿no? Sobre todo cuando tomas una decisión tipo de carrera, ¿no? Bueno, me metí a medicina y de repente te encuentras con 45 años, dices, ¿esto es mi propósito? Y llega un punto que es que la gente no lo quiere ni pensar, porque dice, ahora con 45 años me voy a poner a cambiar de carrera. Mucha gente no quiere ni pensarlo, ¿no? Pero es importante hacerse esa pregunta, porque igual, si tú quieres de verdad llegar a vivir una vida plena, tienes que tener esas metas que tú te has puesto para ti, que están alineadas con tus valores, tu propósito y no lo que te tocó, el rol que te tocó hacer, ¿no? Y luego la tercera pregunta es, ¿cómo lo consigo, verdad? Pero ¿cómo lo consigo sobre todo sin perder el equilibrio, ¿no? Porque esa es la parte importante. Si pierdes el equilibrio, por mucha meta que hayas llegado, se te derrumba todo. Y bueno, y hay muchas maneras, ¿no? Y sobre todo ahí tiene mucho la parte de la mentalidad, ¿no? De la parte de cómo subir la confianza, cómo mantener el equilibrio, el bienestar y todo el tema de la manifestación, ¿no? Que es todo un arte y una ciencia que también tiene mucho de la espiritualidad, que mucha gente no se la cree, ¿no? Entonces, nunca llega de verdad a experimentar esta magia, ¿no? De lo que es la manifestación. Así que sí, son esas tres preguntas simples, pero que no todo el mundo se las hace. Sí, ¿quién soy? La verdad, es el trabajo, lo que tú dijiste básicamente, es el trabajo interno que uno tiene que hacer, Sí, es conocer qué es lo que me mueve, cuáles son mis pasiones, qué es lo que me hace levantarme en las mañanas, cuáles son mis fortalezas, en qué tengo que trabajar más, en mis oportunidades. Y algo que me encantó que dijiste, y lo sabemos, pues Vale y yo, porque estamos en este mundo, es que esto es de nunca acabar, o sea, uno nunca exacto. debe dejar de ni aprender,
ni de entenderse. Y me encanta, y traigo a colación una de las entrevistas que hicimos hace unas semanas con Natalia Romero. Ella siempre ella decía en la entrevista que ella siempre se pregunta cosas. Y Sí. eso me encantó, porque cuando tú te preguntas, y ayer justo en la conferencia que tenía, estaba diciendo, mira, algunas veces yo tengo emociones y yo digo, vamos a suponer, no sé, voy a poner un ejemplo hipotético, veo a alguien que está súper enamorado. Y yo digo, bueno, ¿y por qué yo no tengo a nadie? Y tal vez me siento celosa. Entonces después empiezo, Ujú, ya va, pero tú realmente estás celosa. Vamos a suponer, si ella es mi amiga, o sea, yo estoy feliz por ella. Pero bueno, mm, entiendo, me pongo, pero ¿es normal que estés así? Bueno, sí, es normal porque tú también lo quieres en tu vida. Cuando uno se empieza a hacer estas preguntas, es mucho más sencilla la vida, ¿no? Porque tú misma, sí, a la final de cuentas, todo este autoconocimiento es que uno mismo tiene las respuestas adentro. Y exacto. muchas veces vamos afuera, Ujú, pero a la final nosotros tenemos la respuesta de todo. Y eso definitivamente me encantó que tocaras ese tema. sí. Sobre todo porque nosotros somos nuestros peores críticos, ¿no? Y muchas veces cuando vienen Total. esos Es, pensamientos negativos como el que acabas de decir, ¿no? Estoy celosa, entonces tú misma dices, tú misma te juzgas a ti Claro. misma, como diciendo, no, Ujú, pero ¿cómo vas a estar celosa, no? Pero tienes es- que entender de dónde viene ese sentimiento, ¿no? Porque de alguna ujú, manera vino. Entonces, en vez de decir, no, no, porque yo lo hago mucho, ¿verdad? Yo soy mucho de intentar pensar en positivo y cuando me viene un ujú, pensamiento negativo, le intento dar la vuelta. Pero muchas veces digo que antes de darle la vuelta voy a entender el por qué, de dónde vino este ujú, claro. pensamiento. Ujú, Antes digo, ok, ahora ya entiendo de dónde viene, me entiendo mejor a mí, tengo más compasión conmigo misma, pero ujú, ahora no voy a dejar que ese pensamiento me maneje a mí, entonces lo voy a dar la vuelta. Porque muchas veces le damos la vuelta sin entenderlo, pero eso viene por ejemplo, yo, eh, no sé si, bueno, me imagino que conoceréis el enneagrama, ¿no? ujú. El test de personalidad. Yo soy el número 2, ¿no? Que es como el ayudante, el helper, ¿no? Pero una de las necesidades más profundas de este tipo es la necesidad de sentirte querida, amada, ujú, ¿no? Y yo, a ver, yo vengo de una familia que siempre me he sentido muy querida, o sea, una familia, ¿sabes? No vengo de una familia con muchos problemas, que me he sentido abandonada para nada. Pero para mí esa sensación de sentirme querida muchas veces me hace sentir mal, porque a lo mejor, qué sé yo, mi esposo dice algo que siento no me quiere, ¿sabes? Y qué tontería, ¿verdad? Pero mi esposo me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Pero por qué piensas eso? Pero digo, es que eso viene de mí, eso viene de esa ujú, necesidad que tengo dentro de mí, que tengo que entenderla mejor para no como juzgarme y criticarme, ¿no? Casi como diciendo, ok, ya te entiendo, pero olvídalo, te quiere, ¿sí? Pero ujú, esa es la parte de autoconocimiento que si uno no lo hace, se tiende a juzgar, ¿no? Porque al final somos humanos y te van a venir pensamientos negativos, por ujú. mucho que lo intentes evitar. No, y yo creo que y lo hemos hablado ya varias veces, ¿no? A medida que entrevistamos o antes en la primera temporada del podcast, pero a nosotros nos enseñan a suprimir las emociones, ¿no? Ujú, Y yo creo que es una de las cosas más graves. Y yo estoy contigo que si a uno le enseñaran desde chiquito todo lo que nosotros sabemos hoy en día, yo digo sí, no. O sea, si yo tuviera un hijo hoy, ese hijo fuera, pero la felicidad, la mm, persona más linda del mundo, porque con todas las herramientas que yo tengo hoy en día, mi vida cambió muchísimo. exacto, Lamentablemente, positivamente, no importa, pero esas herramientas uno no las tiene. Tú, al igual que nosotras, Chio, has vivido un sí, largo tiempo fuera de tu país, has ujú, vivido muchísimos años aquí en los Estados Unidos, has hecho tu vida acá, tu familia está acá. ¿Cómo crees, en línea con lo que nos habías mencionado al inicio, de que eras una niña que tenía mucha ansiedad, que eras muy introvertida? ¿Cómo esta experiencia de vivir en este país ha moldeado tu carácter, tu sí. personalidad, tu forma de ver las cosas? Pues mira, sí, yo llevo fuera de mi país, yo soy española, pero salí de España con 9 años y estuvimos viviendo en Italia 7 años y luego de Italia venimos aquí a Estados Unidos, ¿no? Con toda mi familia. Wow, una buena vuelta. Y sí, y yo creo que eso me ha hecho sobre todo abierta a cambios. A mí me gustan los cambios, o sea, yo me aburro cuando de repente veo que está todo igual y no cambia nada, ¿sabes? Yo necesito el cambio, sentir que estoy aprendiendo algo sobre todo, ¿no? Y eso, cuando vienen los cambios, yo digo, ay, qué divertido, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Y eso para mí es algo que me ha venido ¿no? de todos estos cambios que yo he tenido que
que experimentar en mi vida y he visto sobre todo el beneficio, ¿no? Porque cuando estás en el momento del cambio quizás es un poco estresante, pero cuando ya después te ves afuera, de wow, ¿no? ¿Cómo he crecido, ¿no? Mm. Y flexible también, ¿no? Porque al final uno nunca sabe, sobre todo cuando ya empiezas a mezclar culturas, ¿no? Eh, tienes que ser flexible, no puede ser siempre toda tu manera porque es imposible, ¿verdad? Las personas son muy diferentes, tienes que aprender a entender a la otra persona más. Sí, y eso te Y lleva desde un punto, desde la empatía, ¿no? Creo que sí, es algo que todas nosotras acá hemos aprendido a respetar, a entender, a no juzgar o juzgar menos, porque el ujú, mismo hecho de estar aquí rodeados de una sociedad tan diversa hace que nuestras formas de relacionarnos con la gente sean mucho más abiertas, más moldeables, mucho más así, empáticas, ¿no? Tal cual. Nos estamos acercando ya al final de la entrevista, Chio, pero siempre antes de terminar, nosotros hacemos tres preguntas que pedimos a nuestras entrevistadas que las contesten en una sola línea. Así que voy a empezar yo y quisiera preguntarte, si tú pudieras implementar un hábito en las mujeres, en aquellas mujeres que tú guías, a que les haces mentoring, un hábito que te ha cambiado a ti la vida, ¿cuál sería? pues mira, que se tomen un tiempo para pensar todos los días, o sea, no de vez en cuando, todos los días, aunque sea, de verdad, aunque sea 10 minutos, párate y piensa y ponte a escribir y hazte preguntas, ¿no? Sobre todo para el tema de autoconocimiento, sobre todo si te ha pasado algo, ¿por qué me ha pasado? ¿Qué es lo que me trajo esta emoción, ¿no? Porque eso va a ser lo que te va cada vez más, vas a llegar más a profundizar, ¿no? En tu autoconocimiento y eso, y a subir tu amor propio, tu autoconfianza, ¿no? Y tu autocompasión. Entonces vas a llegar de verdad que a sentirte mucho más auténtica, ¿no? Siendo como eres. No vas a intentar ponerte tantos filtros. Ujú. Si le tuvieras que dar un consejo, Chio, a esa niña de 15 años que estaba viviendo todos esos problemas de ansiedad y con todo Mm, lo que tú sabes hoy en día, ¿qué le dirías? Pues justo eso, que no se preocupe tanto, que las cosas pasan Ujú. por algo y que todo tiene un aprendizaje. Así que deje un poco ir esa preocupación. Sí, y eso nos viene bien a todas. Total. Eh, y por último, tú que estás en este mundo o sea, mundo holístico, corporativo, ¿cómo puedes tú definir el bienestar? Pues para mí el bienestar es como paz interior. Es Mm. sentirte que nada de lo que está pasando alrededor te va a afectar demasiado. O sea, no te digo que nada, porque somos humanos, pero que de verdad que no deje que lo que pasa alrededor tuya te afecte, que tú sentirte muy, muy en paz contigo misma y fuerte, como un árbol, ¿no? Que tienes esas raíces fuertes, que nada de lo que va a pasar te va a derrumbar. Wow. Sí, es un buen recordatorio. Y ya nos habían también mencionado en una entrevista anterior. Me encanta porque el concepto del bienestar a veces uno lo ve como muy, sí, sentirme bien con lo que está afuera en el mundo y está más relacionado con el bienestar también de cómo te sientes dentro de ti, Ujú. tu alma, en tu corazón, con las cosas que estás haciendo. Y por eso el tema del propósito que tú mencionabas al inicio, ayudar a la gente y guiarlas para que encuentren un propósito en su vida, es fascinante. Chio, cuéntanos un poquito qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos, si te estás haciendo algún programa específico hoy en día. Cuéntanos para que nuestra audiencia te conozca un poquito más. Pues mira, yo cuando empecé este emprendimiento, ¿no? Empecé en el mercado americano, todo en inglés. Pero yo Ujú. sentía que el mercado latino me estaba llamando y por un tiempo estuve haciendo los dos idiomas, hasta que de repente dije, bueno, me voy a volver loca a mí, al resto, al algoritmo de Instagram, que ya no sabía en qué estaba Claro. hablando, y justo hace como, dije, 2 meses, dije, se acabó, español. Así que me estoy enfocando ahora en el mercado latino y estoy lanzando mi programa de coaching, que ya lo había hecho en inglés, pero en español, que se llama Crea la vida de tus sueños. Y es un programa de coaching para mujeres en grupo, un acompañamiento de 9 semanas. Y es justo sobre estas tres preguntas, ¿no? Y profundizamos mucho, o sea, mantenemos un grupo pequeño justo porque vamos muy, muy ¿no? A profundizar. Ujú. Y, y bueno,
va a ser mi primero en español, que estoy muy contenta. Fíjate que el primero fue en inglés, pero la mayoría fue en Spanglish, porque había más gente que hablaba español que solamente inglés. Así que bueno, estoy muy contenta. Para mí que el mercado latino creo que lo necesita mucho también, ¿no? Y estoy feliz de poder aportar mi granito de arena, ¿no? No, increíble. Justo vamos a dejar en las notas del episodio todos tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar. Me parece que todos los programas de coaching son transformadores. Yanira y yo que hemos hecho programas o que hemos participado y también hemos sido parte de programas de coaching, siempre uno aprende algo, siempre uno rescata algo y definitivamente siempre puede transformar su vida. Chio, ha sido un honor, un gusto tenerte con nosotras aquí el día de hoy. Gracias por compartir tu experiencia, abrirse a veces a contar la vida o sea, la vida personal. No es sencillo y te queremos agradecer porque te has abierto a nuestra audiencia, a las personas que nos ven, que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Gracias por dar una luz a aquellas personas que están buscando transformar su vida y que tal vez han pasado por cosas complicadas como todos en la vida, pero saber que pueden encontrar la forma de salir adelante, de vivir con propósito, que es algo que a mí me encanta y que siempre lo menciono en mis mentorías también, y vivir con felicidad. Creo que eso es la realización máxima de la persona. Quiero agradecer una vez más por estar con nosotras el día de hoy.